Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? Saludos ninjas del universo Light Novel. La guerra ha terminado, pero la batalla por el futuro de Konoha apenas comienza. Las piezas se mueven en el tablero político, y las decisiones que se tomen ahora sellarán el destino de clanes enteros. En los capítulos anteriores, con el fin de la tercera gran guerra ninja, la carrera por el puesto de cuarto Hokage se desata. Tsunade, tras una inesperada visita de despedida a Danzo, abandona la aldea y, como recompensa, el sistema le otorga a nuestro protagonista un poder abrumador, Chakra Yang puro, llevando su fuerza a un nivel completamente nuevo y desbloqueando el potencial para el elemento madera. Mientras tanto, en la arena, Rasa, con la ayuda encubierta de la red comercial de Danzo, consolida su poder como Kazekage, convirtiéndose en un títere sin saberlo. De vuelta en Konoha, la deserción de Orochimaru sacude los cimientos de la aldea y obliga al tercer Hokage a anunciar su retiro. Esto deja el camino libre para dos candidatos, Minato Namikaze y Fugaku Uchiha. Minato, buscando unificar la aldea, le ofrece a Danzo un puesto en el consejo a cambio de su apoyo público. Por otro lado, Danzo aconseja a un joven Shisui que la mejor jugada para los Uchiha no es competir, sino apoyar a Minato para ganar influencia y limpiar su nombre. Con el futuro de Konoha en juego y las sombras de la raíz extendiéndose más que nunca, ¿qué camino elegirá Danzo? ¿Apoyará al destello amarillo para guiar a la aldea hacia una nueva era? ¿O manipulará la contienda para sus propios fines? Vamos a descubrirlo. Chapter 61, The Fourth Hokage. Llegó el día de la elección de Hokage, una ocasión rara y trascendental en Konohagakure. Desde temprano en la mañana, las familias se reunieron frente a la torre Hokage, e incluso oldinos de asentamientos más allá de las murallas de la aldea acudieron para presenciar el histórico evento. Un mar de gente llenó las calles, esperando ansiosamente el resultado final. Los ninjas se posaban en balcones, tejados y ramas de árboles, manteniendo el orden mientras la multitud se inquietaba. En la esati de la torre Hokage se encontraban los shinobi más elitistas de la aldea. En lo más alto se encontraban el tercer Hokage, los ancianos y los dos candidatos Uchiha Fugaku y Namikaze Minato. Debajo de ellos estaban los jefes de los clanes y varios representantes de las grandes familias de la aldea, así como muchos de los gen registrados de Konohagakure. Sin embargo, ni los Shin ni los Genin tenían derecho a voto en la elección de Hokage, una política establecida desde la fundación de Konoha. El ejemplo más emblemático de este sistema fue la competencia justa entre el primer Hokage y Uchiha Madara. En cuanto a la elección del segundo y tercer Hokage, hubo opiniones divergentes. Donde hay hojas, arde el fuego. La sombra del fuego iluminará la aldea y hará que broten nuevas hojas. La voz profunda y nostálgica del tercer Hokage resonó por la esati mientras hablaba de la voluntad del fuego. Sus ojos se llenaron de recuerdos lejanos. Si bien algunos Gen estaban visiblemente conmovidos, la mayoría mantuvo el rostro inexpresivo. Después de concluir su discurso, el tercero se volvió hacia Namikaze Minato con una mirada llena de expectativa. Como Hokage, apoyo, espere, señor Hokage, interrumpió Uchiha Fugaku, dando un paso al frente. Su acción causó una oleada de sorpresa e irritación entre los presentes, pero permaneció impasible. Yo, Uchiha Fugaku, me retiro formalmente de esta elección. En nombre del clan Uchiha, declaro nuestro apoyo a Namikaze Minato como cuarto Hokage. Los Uchiha siempre lucharán por Konoha. Con eso, Fugaku descendió del escenario, dejando atrás a una audiencia atónita. Incluso Danzo fue tomado por sorpresa. La información que Shisui le había proporcionado a Danzo indicaba que el clan Uchiha se oponía firmemente a la candidatura de Minato. Danzo no se sorprendió, la mayoría de los Uchiha estaban cegados por su obsesión con el orgullo del clan. Para él, la arrogancia y la ignorancia los definían. Pero el movimiento inesperado de Fugaku. Danzo miró al gran anciano del Uchiha, que se encontraba allí abajo, cuya mandíbula apretada y expresión sombría delataban su ira. Luego se giró hacia Fugaku, con un destello de admiración en sus ojos. Lo subestimé, pensó Danzo. Tiene más agallas de las que esperaba. Quizás debería echarle una mano. Mientras la multitud luchaba por procesar el anuncio de Fugaku, Danzo dio un paso adelante. Como líder de Root, también apoyo a Namikaze Minato como el cuarto Hokage. Siguiendo el ejemplo de Danzo, Higashi dio un paso adelante, con el rostro sin emociones. El clan Iga apoya a Namikaze Minato como el cuarto Hokage. Uno tras otro, los demás jefes de clan hicieron sus declaraciones. El clan Akimichi apoya a Namikaze Minato como el cuarto Hokage. El clan Aburame apoya a Namikaze Minato. El clan Yamanake. El clan Nara. Incluso con la dimisión del otro candidato, la elección de Minato era inevitable. Su apoyo había alcanzado casi el 100%. Ante los principales shinobi y oficiales de la aldea, Namikaze Minato fue elegido oficialmente cuarto Hokage. Su prestigio en Konohagakure estaba a punto de alcanzar su máximo esplendor, lo que garantizaba que nadie tomaría a la ligera sus decisiones como el nuevo líder. Danzo se giró para mirar a Sarutobi Hiruzen, quien observaba la escena con una sonrisa serena. Pero Danzo, que lo conocía bien, notó que no estaba tan contento como parecía. Esta es la voluntad del fuego, llevada por aquellos destinados a superarlos.
Es tu momento, Sorutoubi. Dos Anbu se acercaron con una capa de Hokage que habían preparado con antelación. Minato la tomó y se la echó sobre los hombros. Su sonrisa segura y radiante era suficiente para provocar una punzada de envidia incluso en Dance. Probablemente me veía igual de apuesto a los 20. Minato aceptó el sombrero de Hokage de las manos del tercer Hokage, asumiendo oficialmente el manto del cuarto Hokage. Señor Hokage. Los Jin reunidos se arrodillaron, sus voces resonantes sacudieron el aire. Abajo, los Oldinos prorrumpieron en vítores entusiastas, ansiosos por conocer el resultado de las elecciones. Cuando Minato llegó al borde de la torre Hokage, completamente visible para la multitud que estaba abajo, los gritos de júbilo alcanzaron un punto álgido. El cuarto Hokage. Los vítores abrumadores hicieron zumbar incluso los oídos de Dance. Con esto, la era del cuarto Hokage había comenzado oficialmente. Al mismo tiempo, agentes de inteligencia de todas las naciones se apresuraron a transmitir la noticia a sus respectivos pueblos. Pero algo más se agitaba. En Amegakure, el caos estalló. Una fuerza misteriosa había paralizado las redes de espías que se infiltraban en la aldea, y cualquier intento de infiltración posterior se había vuelto casi imposible. Amegakure se había aislado del mundo exterior. Solo Dance, que comprendía el panorama general, sabía lo que había sucedido. Los Eketsuki habían llegado. Chapter 62, Cavernens. Medio mes después de la toma de posesión oficial del cuarto Hokage, emisarios de Sunagakure e Iwagakure, aldeas que habían firmado tratados de paz, llegaron a Konoha para felicitarlo. Sin embargo, su verdadera intención probablemente era evaluar la fuerza actual de Konoha. Danzou ya había asumido un papel destacado en la administración del Hokage como asesor principal. Aunque Hiruzen Sarutoubi y los otros dos ancianos se opusieron a la propuesta de Minato, no pudieron detener al cuarto Hokage, quien se encontraba en la cima de su autoridad. En la sala de reuniones de Konoha, el cuarto Hokage y el consejo de ancianos se reunieron con los emisarios de las dos aldeas. Como estado protector del país de los ríos, Konoha hará todo lo posible por mantener las rutas comerciales entre el país del fuego y el país de los ríos, asegurando que los suministros esenciales lleguen a la población civil del país del viento. Konoha también espera que Iwagakure contenga a sus Shinobi y les impida cruzar al país de la hierba y perturbar su orden. Tales acciones perjudican los intereses comerciales tanto del país del fuego como del país de la tierra. Si Iwagakure persiste con su comportamiento imprudente, Konoha aceptará una comisión del daimyo del país de la hierba para enviar Shinobi a salvaguardar la estabilidad del país de la hierba. Minato Namikaze no dudó en tratar con los emisarios. Ofreció su amistad a la relativamente débil Sunagakure, pero se mantuvo firme ante las indagaciones de Iwagakure. Hiruzen Sarutoubi, sentado cerca, abrió la boca varias veces para intervenir mientras Minato se enfrentaba al emisario de Iwagakure, pero finalmente permaneció en silencio. Después de despedir a los emisarios, Hiruzen finalmente habló. Konoha aún se está recuperando y no puede permitirse una guerra. Y el país de la hierba. Al ver la expresión preocupada de Minato, Danzou intervino. Basta, Sorutoubi. Minato es el Hokage ahora. Tiene su propio criterio, y nuestro papel es apoyarlo. Interrumpido por Danzou, Hiruzen suspiró con expresión cansada. Todavía no puedo quitarme esta costumbre de preocuparme. Danzou tiene razón, Minato, haz lo que debas. Nosotros, los veteranos, te apoyaremos desde atrás. El tono de Minato era humilde pero respetuoso. Aún no tengo experiencia en administración. Necesitaré tu orientación y la de los demás ancianos. Su actitud claramente complació a los ancianos, quienes abandonaron la discusión anterior sobre el país de la hierba. Tras discutir las próximas asignaciones financieras de Konoha y recibir respuestas satisfactorias, los ancianos abandonaron la sala de reuniones. Sin embargo, le pidieron a Danzou que se quedara con el pretexto de discutir información sobre el país de la hierba. La mirada de Minato se llenó de cansancio al verlos partir. El actual consejo de ancianos, Omura Mitokado, manejaba la comunicación con el daimyo del fuego y las asignaciones financieras, actuando como puente entre Konoha y el país del fuego. Kwaru Utatane tenía muchos clanes pequeños bajo su influencia y los representaba eficazmente. Hiruzen Sarutoubi, con control sobre el clan Sarutoubi, la alianza Inoshikacho y los Anbu, ejercía la mayor influencia de todas las facciones. Y luego estaba Danzou, que comandaba toda la organización Root y mantenía una red de inteligencia que abarcaba las 5 grandes naciones. Aunque Minato gozaba de gran prestigio público como cuarto Hokage, contaba con pocas fuerzas leales. Incluso los Anbu requerían la aprobación de Hiruzen para movilizarse, lo que dificultaba la situación de Minato. ¿Sientes que el Consejo de Ancianos tiene demasiado poder?, preguntó Danzou con insistencia. Minato sonrió. Todavía soy joven y necesito la ayuda de los mayores. Danzou vio a través del cansancio de Minato su confianza subyacente. Él realmente sigue siendo el mismo pequeño sol. Si quieres ser un gran Hokage y ganarte la confianza de todos, no será fácil, dijo Danzou. Los guardias Hokage como Genmasiranu y Raid Namiasi son fuertes, pero no son suficientes. Haré que Kakashi lidere 5 escuadrones bajo tu mando. Si no te importa el pasado de Uchiha Shisui, puedo organizar su incorporación. Esto ayudará a generar buena voluntad con los Uchiha y a brindar apoyo a Fugaku,
quien ha estado en una posición difícil desde que apoyó tu nominación. Los Uchiha tienen sus ventajas. Anciano Danzou. Minato se sorprendió por la minuciosidad con la que Danzou expuso los desafíos y debilidades actuales. La decisión de Minato de convertir a Danzou en una figura pública se debía en parte a reconocer los méritos de Ruth y en parte a usarlo como contrapeso contra los demás ancianos. Sin embargo, las acciones de Danzou ahora fortalecían la autoridad del Hokage, a expensas del Consejo de Ancianos, incluido el suyo propio. Te lo dije antes, si tu forma de ninja es justa, siempre estaré detrás de ti, dijo Danzou con sinceridad. La sonrisa de Minato se hizo mayor, pero sus ojos ardían con determinación. No te defraudaré, anciano Danzou. Mientras tanto, en el distrito Uchiha, Fugaku Uchiha permanecía sentado con una expresión desapacible. En una reciente reunión del clan, el gran anciano lo había criticado públicamente, lo que dañó gravemente su prestigio. Algunos miembros del clan lo consideraban débil, e incluso se rumoreaba que elegirían a un nuevo líder, padre. Itachi se quedó preocupado pero no sabía cómo consolarlo, a pesar de comprender la situación. Al ver la expresión preocupada de Itachi, Fugaku forzó una pequeña sonrisa. No es nada, Itachi. Aunque el clan no nos entienda, debemos hacer lo que creemos correcto. Pero sus palabras parecían más un consuelo personal que una garantía. Una figura apareció ante ellos. Shisui, jefe del clan, Danzo-sama me pidió que le informara que pronto me asignarán al Anbu bajo el mando del Hokage. Además, el Hokage ha prometido devolver el territorio original de los Uchiha dentro de un año. ¡Excelente! Fugaku no pudo ocultar su emoción. Permitir que los Shinobi Uchiha ingresen al Anbu y devolver el distrito original fueron gestos significativos. Aunque el antiguo territorio ya no era lo suficientemente grande para todo el clan Uchiha, seguía siendo un símbolo de su orgullo. Esto hizo que su reciente retirada valiera con creces la pena. Fugaku reflexionó sobre cómo aprovechar al máximo esta noticia. Los recientes acontecimientos le habían hecho más consciente de lo limitado que estaba como líder del clan. Chapter 63, Political Maneuvering. Esa noche, Fugaku convocó una reunión familiar, ordenando la asistencia de todos los clan. Anunció la aceptación de Shisui en el Anbu y el regreso del Hokage a la estación original del clan. Explicó la razón detrás de su inversión política y el rendimiento sustancial que ahora había producido. El clan Uchiha se integraría a los rangos superiores de Konoha, allanando el camino para el resurgimiento del clan. El discurso de Fugaku estuvo lleno de confianza y pasión, un marcado contraste con la humillación que recibió anteriormente a manos del anciano. Tras exponer los beneficios tangibles, los miembros del clan reafirmaron su apoyo, a excepción del anciano de rostro sombrío. Después de la reunión, muchos miembros de alto rango del clan elogiaron a Fugaku, creyendo que su visión a largo plazo llevaría al clan Uchiha a mayores alturas. El sentimiento del clan empezó a cambiar. Aunque algunos ancianos estaban insatisfechos, no pudieron detener la creciente admiración por Fugaku entre los Uchiha. Sin embargo, las concesiones políticas otorgadas por el cuarto Hokage provocaron una reacción violenta dentro del Consejo de Konoha. Danzou, el cerebro detrás de la maniobra, se convirtió en blanco de críticas. ¿Te das cuenta del esfuerzo que Tobirama y yo hicimos para mantener a raya a los Uchiha?, exclamó Hiruzen, el tercer Hokage, furioso, contra Danzou. Ni siquiera nos consultaste sobre esto, Danzou, añadió Murami tocado con descontento. Esta es la oficina del Hokage, Serutoubi. Cuida tus palabras. Los Uchiha son parte de esta aldea, nuestros camaradas, respondió Danzou con frialdad. Solo estás exacerbando las tensiones internas, replicó Hiruzen con frialdad. O fortalecer la aldea, Danzou le devolvió la mirada sin inmutarse. Los Uchiha eran una fuerza poderosa, y el tercer Hokage y la administración anterior los habían acorralado, lo que finalmente condujo a su rebelión y aniquilación. Fue una decisión desastrosa para Konoha. En cuanto a la teoría de la amenaza Uchiha, para Danzou, era irrelevante ahora, considerando que se enfrentarían a enemigos extraterrestres en el futuro. El cuarto Hokage, Namikaze Minato, se levantó de su asiento y se dirigió a la sala. Integrar el clan Uchiha fue mi decisión. Si alguna vez representan una amenaza para la aldea, me encargaré personalmente de ello. Su tono decidido y su mirada penetrante pusieron fin al debate. También marcaron el fin oficial de su breve luna de miel con el tercer Hokage. Ya sea sacando a Danzou al descubierto, adoptando una postura dura contra Kusagakure o manejando al Uchiha, Minato dejó en claro que no seguiría el camino que Hiruzen le había trazado. Sus diferencias en perspectiva y toma de decisiones, especialmente con el apoyo de Danzou, eran mundos aparte. Los principales clanes de Konoha pronto detectaron la creciente división política. Aún así, la mayoría optó por esperar a ver qué pasaba. 5 días después de la reunión del clan Uchiha, el Hokage Namikaze Minato realizó una visita personal al clan Uchiha y nombró a Shisui como líder del escuadrón Anbu. Se quedó a cenar con Fugaku antes de regresar a la oficina del Hokage. Este movimiento demostró el respeto de la aldea por los Uchiha, llenándolos de orgullo y consolidando aún más la autoridad de Fugaku. Al día siguiente, Fugaku reasignó 5 Jin y 20 Chin de la fuerza policial para manejar las misiones asignadas a Konoha. Esta acción despertó interés entre otros clanes. Líder de escuadrón Anbu, era una posición codiciada, reservada para los confidentes más confiables del Hokage, y que otorgaba acceso a decisiones clasificadas. Y si uno logra entrar de lleno en el centro de atención,
podrían surgir oportunidades aún mayores por delante. Viejo, ¿qué pasa? No interrumpas mi creatividad, refunfuñó Jiraiya mientras se dejaba caer en un asiento en la residencia de Hiruzen. Desde que Tsunade y Orochimaru se marcharon, Jiraiya rara vez había aparecido en los eventos formales de Konoha. Sin embargo, era un asiduo a la Esati de los baños. Hiruzen parecía preocupado. Últimamente han estado pasando cosas en Konoha. Jiraiya, mientras saboreaba los bocadillos de la mesa, dijo con naturalidad, ya no eres Hokage, ¿por qué te preocupas? Estos están buenos, me llevaré algunos a casa, no puedo dejar que Danzou se descontrole, no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo Konoha se convierte en ruinas. Los acontecimientos recientes habían superado con creces las expectativas de Hiruzen. Cada incidente ponía a prueba sus nervios. Jiraiya dejó su refrigerio y se sumió en sus pensamientos. Tras un momento, habló con seriedad. Como maestro de Minato, confío en que él manejará las cosas. Hiruzen suspiró. Minato es un excelente Hokage. No lo habría apoyado si pensara lo contrario. Pero Danzou y los Uchiha son el verdadero problema. Me temo que Minato podría ser sorprendido y cometer un error que lo lleve al desastre. Jiraiya frunció el ceño. Viejo, ¿no te estás pasando de la raya? Los Uchiha son molestos, sí, pero no hay necesidad de desconfiar de ellos. Y Danzou no es tan malo como crees. Incluso Tsunade dijo que ha cambiado mucho. Jiraiya, de origen civil, no soportaba la arrogancia de los Uchiha, pero en el campo de batalla, los Uchiha eran guerreros feroces que luchaban hasta la muerte por sus camaradas y la aldea. En cuanto a Danzou, Jiraiya no lo conocía bien, pero confiaba en el juicio de Tsunade. Finalmente, al ver el agotamiento y la súplica en los ojos de Hiruzen, Jiraiya suspiró con resignación. Está bien, hablaré con Minato, pero no te garantizo que me escuche. Chapter 64. Adeleme un mes después, Jiraiya abandonó Konohagakure, alegando que se dirigía a investigación. En realidad, se encontró atrapado entre el tercer Hokage y Namikaze Minato, lo que lo hizo sentir increíblemente incómodo. Incapaz de convencer a ninguna de las partes, aceptó una misión secreta propuesta por Danzou para rastrear a Orochimaru. Cuando el tercer Hokage se enteró de la partida de Jiraiya 2 días después, estaba tan furioso que no durmió esa noche. Con el apoyo de Danzou y el clan Uchiha, sumado al 100% de aprobación de Minato, las órdenes del Hokage ahora fluían con fluidez por la aldea. Incluso el tercer Hokage y el Consejo de Ancianos pasaban notablemente menos tiempo en la oficina del Hokage. Estas señales lo dejaron claro, Namikaze Minato no solo era una potencia en términos de fuerza, también estaba demostrando ser un Hokage capaz en asuntos administrativos. Sin embargo, había aparecido un nuevo desafío, las finanzas de Konohagakure. Aunque Konoha era más rica que la mayoría de las aldeas, tenía gastos igualmente elevados. Además de las cuotas estándar asignadas a los distintos clanes y departamentos, existían nuevas cargas financieras. Minato había propuesto recientemente aumentar el número de estudiantes civiles admitidos en la Academia Ninja, con una reducción del 20% en la matrícula. También calculó la compensación para quienes murieron o resultaron heridos en la guerra. Todos estos gastos indicaban que, dentro de 6 meses, los gastos de Konoha superarían sus ingresos. Además, el regreso del clan Uchiha a sus antiguas tierras sería otro coste significativo. Normalmente, la solución a estos problemas sería recortar gastos o buscar más ingresos. Esto podría implicar reducir las asignaciones a los distintos clanes y departamentos, conseguir más misiones externas o solicitar fondos adicionales al daimyo. Las dos primeras opciones no eran viables debido a diversas limitaciones. Minato ya le había pedido a Kworu Utatane que viajara al país del fuego para presionar al daimyo para obtener más fondos, en particular para la compensación de guerra. Kworu aceptó, pero el daimyo finalmente se negó. Las razones eran evidentes. Después de varios días de preocupación, Minato finalmente llamó a Danzou y le preguntó, Danzou-sama, ¿por qué el presupuesto de Ruth no aparece en las asignaciones financieras? Danzou miró pensativo a Minato y respondió con calma, el tercer Hokage creía que Ruth se había vuelto demasiado grande y difícil de manejar, así que recortó su financiación. Yo simplemente encontré mis propios medios. Los ojos de Minato se iluminaron. ¿Cómo lo resolvió, Danzou-sama? Si la financiación interna es insuficiente, se buscan medios externos, capturar shinobi rebeldes a cambio de una recompensa o incursionar en pequeños negocios. La decepción brilló en los ojos de Minato. Estos métodos no eran más que gotas en un océano para las necesidades de la aldea. Sin embargo, lo que no se daba cuenta era de la magnitud de las pequeñas empresas de Danzou. El tono de Danzou cambió ligeramente. Si llegas a un acuerdo con el tercero y restableces las restricciones de los Uchiha, podría ayudar a resolver esto. Muchos de los grandes clanes le darían cierta libertad. Minato esbozó una sonrisa irónica. Danzou-sama, no bromeemos con eso. Minato era muy consciente del problema central, el clan Uchiha era solo una parte del conflicto. El verdadero problema residía en la diferencia fundamental entre su filosofía política y la del tercer clan. La única forma en que el tercer Hokage podría ofrecer apoyo era que Minato se convirtiera en su títere y gobernara Konoha según su visión. Minato jamás aceptaría eso. Entonces tendrás que encontrar otra manera, dijo Danzou rotundamente. Los ojos de Minato se iluminaron de nuevo. Danzou-sama, ¿tiene algún consejo? Para Minato, Danzou era un anciano sabio con una perspectiva única sobre todo.
Y lo que es más importante, Danzou estaba dispuesto a ofrecer ayuda sin pretender dominar la autoridad del Hokage. Busque soluciones externas, dijo Danzou, tomando un mapa del escritorio del Hokage. Mira estos pueblos alrededor de Konoha. Este y este otro son centros comerciales muy activos. Con solo asegurar 2 de ellos sería suficiente para alimentar a Konoha. Minato abrió mucho los ojos. Danzou-sama, debe estar bromeando. Parece que estoy bromeando. La expresión de Danzou era seria. El ambiente se tensó. Esta propuesta tocó la fibra sensible de Minato. Si el tercer Hokage la escuchaba, Danzou probablemente sería arrestado por traición al país del fuego. En el mundo shinobi, el daimyo gestionaba pueblos y ciudades, mientras que las aldeas ninja se encargaban de la defensa militar y diversas misiones. Este equilibrio existía incluso antes de la fundación de las aldeas ninja, y nadie lo cuestionaba. Minato soltó una risita para romper la tensión. Danzou-sama, su perspectiva es ciertamente única, pero no hablemos más de esto. Tú eres el Hokage. La decisión es tuya, respondió Danzou con indiferencia. Los dos discutieron brevemente otros asuntos administrativos, aunque la conversación anterior dejó una sensación de incomodidad persistente. Danzou se disculpó y salió de la oficina del Hokage, poniendo fin a la discusión. Chapter 65, Minatos decisión, señor Hokage. Buenas noches, señor Hokage. Mientras el sol poniente bañaba la aldea con su cálida luz, Namikaze Minato salió de la oficina del Hokage. En la calle, fue recibido con respeto tanto por comerciantes como por oldinos. Observaba a los niños jugar y a los vendedores pregonando sus productos. Solo en momentos como este podía liberarse del peso de sus deberes políticos. Sonreía y correspondía a cada saludo con calidez. Aunque llevaba poco tiempo en el cargo, ya había promulgado varias políticas que beneficiaron enormemente a la población civil. Como resultado, su reputación como Hokage había aumentado aún más entre la gente común. Sin embargo, los recursos y el presupuesto de Konoha eran limitados. Cuando se destinaron recursos a ayudar a los civiles, los clanes ninja, como era de esperar, recibieron menos beneficios. Si bien no se oponían abiertamente, tampoco le ofrecían todo su apoyo. Este delicado equilibrio era una fuente constante de presión para Minato. Justo cuando llegó a la puerta principal, unos pasos resonaron desde adentro antes de que pudiera siquiera llamar. ¿Has vuelto? Con un golpe repentino, la puerta se abrió. Kusina Azumaki se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. La calidez del abrazo lo ayudó a relajarse por fin. Entra rápido. Esta vez preparé algo delicioso. Incluso aprendí algunos consejos de Mikoto. Pruébalo. Tan animada como siempre, Kusina atrajo a Minato adentro con su habitual energía. Minato dio un mordisco y la comisura de su boca se torció ligeramente. Es bueno, mejor que la última vez. ¿En serio? Déjame intentarlo. Ah, qué salado. Minato, me mentiste. Ella se abalanzó sobre él y los dos comenzaron a jugar caóticamente. Tras calmarse el alboroto, Minato se recostó en el sofá con Kusina en brazos, acariciando suavemente su cabello rojo intenso. Disfrutaron de la inusual paz y tranquilidad que solo ellos tenían. ¿Te preocupa algo? Kusina levantó la cabeza de su pecho con preocupación en sus ojos. Minato sonrió en tono de disculpa y le rozó la mejilla con la mano. Perdón por traer mis preocupaciones a casa. No quise preocuparte, pero estoy cerca de resolverlo. El elder Danzou me dio un consejo. Kusina rió entre dientes. Ese viejo intrigante, es astuto, pero listo. Minato esbozó una sonrisa irónica. Es un anciano, así que debo mostrarle respeto. Kusina arrugó la nariz en señal de desafío. Si a él no le importa, ¿por qué debería importarme a mí? Sobre todo después de que me engañara la última vez. Minato se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cabeza. Kusina presionó su rostro contra su pecho, murmurando suavemente. No me quiere hacer daño. No le importa que lo insulte en la cara. Gracias al 9 colas, Kusina podía percibir la malicia o la buena voluntad de las personas. Con aquellos en quienes confiaba, su auténtico yo, sin restricciones, brillaba con luz propia. Es un anciano sabio. El tono de Minato tenía un matiz de complejidad. Mientras tanto, en los oscuros y estrechos pasillos del cuartel general de la raíz, Danzou caminaba con paso firme, mientras la luz parpadeante de las velas proyectaba sombras en su rostro. Su figura parecía envuelta en una aura siniestra. Detrás de él seguía de cerca un niño de 10 años. Itachi, ¿qué opinas de Ruth? Después de que Shisui Uchiha se fue, Itachi Uchiha se convirtió naturalmente en el puente entre Danzou y el clan Uchiha. La raíz es el cimiento de Konoha. Proporciona alimento y fuerza a la aldea, ayudándola a crecer, respondió el joven, con una voz de una madurez inusual para su edad. De ahora en adelante, te quedarás a mi lado. No tienes por qué permanecer en las sombras. Sí, señor. Danzou no dijo nada más. La respuesta formal de Itachi era de esperarse de alguien que había asistido a la Academia Ninja. La única preocupación de Danzou ahora era si Minato podría liberarse de las antiguas restricciones de Konoha y lograr cambios reales. De lo contrario, sería solo un engranaje más en la rueda de ciclos interminables. A la mañana siguiente, Danzou fue convocado nuevamente por el Hokage. Minato hizo una pausa y lo despidió con un gesto de desdén. Déjenos. 4 miembros de Ambo emergieron de las sombras, incluidos los rostros familiares de Kakashi y Shisui. Antes de irse, Danzou los detuvo. Itachi, quédate atrás.
Esto llamó la atención de todos, especialmente de Shisui, quien no esperaba que Danzou favoreciera a Itachi tan abiertamente. Ahora solo quedaban 3 en la oficina del Hokage. Es un joven shinobi prometedor. Me gustaría que heredara la ideología de Ruth, explicó Danzou. Incluso Itachi sintió un destello de sorpresa ante esas palabras. Minato miró al joven y sonrió. Para que el mayor te reconozca, debes ser bastante excepcional. Sin indagar más, Minato se puso serio. En cuanto al plan que mencionaste ayer, lo he pensado. Es demasiado agresivo. Un solo paso en falso podría ser contraproducente. Danzou refunfuñó para sus adentros. Pedirte que usaras genjutsu para controlar a los nobles del país del fuego ya era mi sugerencia más amable. Pero sabía que no debía decirlo en voz alta. Danzou comprendía que la visión del mundo y la educación de Minato no cambiarían fácilmente. Tienes razón. Es un poco agresivo, pero podemos usar métodos más útiles sin alterar la estructura de poder actual. ¿Ves estos 3 pueblos? Son centros comerciales clave en la región sur de la Tierra del Fuego. Sin embargo, el mejor punto de comercio del sur está en esta encrucijada. Danzou señaló un punto en el mapa. Podríamos establecer un mercado oculto aquí, cobrar impuestos, revender productos. En 6 meses, la presión financiera de Konoha se aliviará. Minato estudió el mapa con atención. Danzou tenía razón. El lugar era, sin duda, un importante centro de transporte. Si se construía allí un pueblo comercial, generaría ingresos considerables. Sin embargo, el mapa también lo marcaba como tierra propiedad de nobles. Ese noble no estará de acuerdo, dijo Minato, claramente preocupado. Itachi, el informe. Sí, señor. Itachi sacó un pergamino y se lo entregó a Minato. El informe detalla la corrupción de los nobles y el sufrimiento de los Oldinous locales. Minato frunció el ceño mientras leía. Solo tienes que tomar la decisión. Déjame el resto a mí, los Oldinous te lo agradecerán. La voz tranquila de Danzou tenía un encanto casi hipnótico, como el susurro de un diablo. Buena esta historia, ¿eh? Si te está gustando, no olvides dejar tu like y... sigamos con lo bueno. Chapter 66 1.6 Billion Ryo Danzou se dio cuenta de que con cada recompensa del sistema, su alma parecía experimentar una transformación cualitativa. Su formidable voluntad y fuerza mental influyeron sutilmente en quienes lo rodeaban, especialmente tras consolidar su camino. La sensación se acentuó aún más. Danzou no pudo evitar sentir que el fortalecimiento de su alma era la verdadera recompensa y que las recompensas visibles del sistema eran meros añadidos. Sin embargo, los criterios de finalización de la misión del sistema lo frustraron. Lógicamente, Minato Namikaze y Kakashi deberían haberlo reconocido altamente, pero por alguna razón, el sistema no lo reconoció. Tsunade, por otro lado, había pasado de no gustarle desde el principio a completar la misión inexplicablemente más tarde. Ojalá el sistema me mostrara una barra de progreso clara con datos porcentuales, pensó Danzou. Ahora solo podía esperar que Itachi lo sorprendiera. A cientos de kilómetros al sur de Konoha, un territorio en el país del fuego había sido asaltado por bandidos. Los civiles resultaron ilesos en su mayoría, pero el noble fue asesinado y la finca quedó reducida a cenizas. El único sobreviviente de la familia fue un niño pequeño, que pronto heredó la tierra. Rápidamente reunió a los Oldinous de los alrededores y construyó una nueva finca en otro lugar. Con el tiempo se construyeron casas de madera alrededor de la finca y se trazaron calles. Lo que comenzó como una parada de descanso para comerciantes de paso se convirtió en posadas, restaurantes, tiendas y almacenes para alquilar. Con el tiempo, un gremio de comerciantes se estableció y muchos comerciantes astutos comenzaron a comprar propiedades y almacenes por adelantado. También se formó una unidad de patrulla urbana para mantener el orden y recaudar impuestos. En apenas 3 meses, nadie sospechó nada, hasta que Minato Namikaze recibió el primer ingreso de la ciudad por la venta de terrenos y tiendas, 1.600 millones de Ryo. Es solo el comienzo. Las ganancias solo crecerán a partir de ahora, dijo Danzou con calma mientras Minato permanecía en silencio atónito. Esto es ridículamente rentable, tartamudeó Minato después de una larga pausa. La información que Kakashi había enviado indicaba que estos eran solo los ingresos de 2/5 partes de las tiendas. Las futuras ganancias provenientes de los impuestos de almacén y los negocios de hostelería serían sustanciales. Las preocupaciones de Minato de los últimos meses se resolvieron sin esfuerzo. Había esperado medio año antes de ver los resultados, pero en solo 3 meses, las ganancias habían superado ampliamente sus expectativas. Con dinero en mano, podría implementar gradualmente las políticas que había imaginado. Danzou miró a Minato, quien aún no se había recuperado de su sorpresa, y suspiró interiormente. Con la riqueza de la Tierra del Fuego, la fuerza militar de Konoha y el impulso comercial de la raíz, no ganar dinero sería la verdadera sorpresa. Este mundo está lleno de contradicciones, continuó Danzou. Afirman que es un mundo donde la fuerza reina suprema, pero los daimyo y los nobles tienen más autoridad. A pesar de contar con formidables fuerzas armadas y recursos en todas partes, aún dependen de otros para su financiación militar y siguen sujetos a restricciones políticas.
Si no te opusieras, los ingresos ya se habrían duplicado, añadió Danzou, con palabras teñidas de tentación. Efectivamente, Minato salió de su aturdimiento, sus ojos se iluminaron con curiosidad y un toque de esperanza. Estos 1.600 millones de Raiou son solo una fracción de las ganancias de 3 prósperas ciudades del sur, explicó Danzou. Los centros comerciales del sur de la Tierra del Fuego aún se concentran en esos 3 lugares. Si atraemos a ninjas rebeldes, y Konoha logra establecer la ciudad como el centro comercial más seguro del sur. Mientras Danzou hablaba, los ojos de Minato se volvieron más brillantes, aunque un indicio de vacilación se deslizó en su expresión. Esto ya es genial, anciano Danzou. No puedo arriesgarme a poner a Konoha en contra del país del fuego, dijo Minato con una leve sonrisa. Danzou no mostró decepción ante la negativa de Minato. Tú eres el Hokage. La decisión es tuya, respondió Danzou. Esta era una de las cosas que más le gustaban a Minato de Danzou, nunca interfería excesivamente en sus decisiones. Al final, Danzou rechazó la invitación de Minato a la cena familiar y concluyó su discusión. Justo al salir de la oficina del Hokage, una figura familiar lo siguió. Un ligero aroma floral inundó el aire, tranquilizándolo. En un camino tranquilo, Nonyakushi compartió información de la Tierra del Agua. El país del agua se está volviendo más caótico. El clan Uki, la mayor parte de la información provenía del clan Uki de Kirigakure. Habían pasado de ser indiferentes a la proposición inicial de Danzou, a una cooperación tentativa y, finalmente, a no tener otra opción, un claro reflejo de las luchas internas de Kirigakure. Usa el clan Uki para contactar a otros. Evita exponer la participación del país de los ríos. Hazlo bajo la apariencia de un gremio de comerciantes del país del fuego. Y que Itachi regrese. Deja la administración del pueblo en manos de Kakashi. La raíz no intervendrá en sus operaciones. Sí, señor. Una cosa más. El regreso de Non alivió la carga sobre los hombros de Danzou. Chapter 67. Pakura. El nacimiento del segundo hijo del que se caga trajo un aire de alegría poco común a Sonagakure. Aunque los Oldinos todavía vivían en la pobreza, la vida era mucho mejor que durante la guerra. Como mínimo, contaban con suficientes provisiones básicas para sobrevivir. El que se caga ocasionalmente distribuía raciones extra o artículos de primera necesidad, como los regalos que los Oldinos recibieron para celebrar el nacimiento de su segundo hijo. En comparación con otras aldeas, Sonagakure no contaba con muchos clanes poderosos ni con Kekkei Genkai, lo que otorgaba a los shinobi civiles una influencia considerable. Esto, junto con su benevolencia, le había valido a Rasa el título de el que se caga más bondadoso, lo que elevó aún más su prestigio entre los Oldinos. Dentro de la torre del que se caga, sí, señor que se caga, le garantizo que la misión se completará. Pakura, cuya figura era tan sorprendente como sus habilidades, aceptó el pergamino de la misión con una reverencia respetuosa. Puedes irte, regresa lo antes posible. Sí. Rasa observó la marcha de Pakura, con expresión pensativa. El país del viento era vasto y escasamente poblado, con su costa sur frecuentemente asaltada por escuadrones rebeldes del país del agua. Desde que se convirtió en Shin, la mayoría de las misiones de Pakura habían consistido en exterminar a estos shinobi rebeldes de Kirigakure. Su liberación abrasadora se había cobrado innumerables vidas, convirtiéndola en una heroína en Sonagakure y en una pesadilla para los ninjas de la niebla. Esta misión no era diferente. Debía viajar a un puesto avanzado del sur y liderar a los shinobi de la arena para eliminar a un escuadrón de Kirigakure que había sido avistado allí. Tras 10 días consecutivos de viaje, incluso la Jin de élite Pakura se sentía agotada. El polvo y la mugre que la cubrían tampoco la ayudaban, pero no había tiempo para detenerse. Al pasar por un valle estrecho, una suave brisa le trajo un raro momento de alivio, aligerando su ánimo. 2 días más. De repente, zumbido, 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 boom, innumerables kunai llovieron sobre ella, muchos de ellos con etiquetas explosivas. ¿Qué? ¿Una emboscada? Pakura esquivó rápidamente la andanada, con la incredulidad reflejada en su rostro. Había sido invadido el puesto avanzado del sur. Esa sería la única explicación para un ataque tan lejano en el país del viento. A juzgar por la intensidad del asalto, hubo al menos 100 atacantes. Liberación de la tierra, lanzas del flujo de la tierra. Pakura esquivó los implacables ataques, pero un kunai perdido le rozó el brazo. La sangre le recorrió la manga y el corazón le dio un vuelco. Liberación de agua, torrente furioso. Los ataques seguían llegando sin tregua. Cada esquiva era respondida con otra ulide de kunai y ninjetsu, y sin refugio en el valle, estaba atrapada. Esta fue una emboscada calculada. El enemigo conocía sus puntos fuertes y se había preparado en consecuencia. Necesito abrirme paso. Liberación de quemaduras. Las llamas envolvieron el valle, cegando temporalmente a los atacantes. Liberación de agua, lluvia torrencial. Yatsu de sellado, barrera de 5 sellos. El agua extinguió las llamas, revelando una vez más la posición de Pakura. Sus enemigos no perdieron tiempo y reforzaron la trampa. Los varios intentos de Pakura por escapar fueron frustrados, dejándola con más heridas y agotando rápidamente su resistencia. ¡Ja! Se está debilitando. Acaba con ella. Los atacantes, al menos 200, se acercaron. Entre ellos había varios Jin, y el valle estaba plagado de trampas y barreras. Incluso con todas sus habilidades, Pakura no pudo escapar. Todo en su cabeza, seremos héroes.
Un grito repentino y agonizante cortó el estruendo. ¿Qué? Está ahí mismo. ¿Cómo es que sigue en pie? Ataque enemigo. Retrocedan. Es un shinobi de nivel K. Antes de que pudieran reaccionar, sonó una voz. Liberación de viento, onda de vacío. Una cuchilla de aire casi invisible barrió el valle. Rocas, ninjas de la niebla, todo a su paso se partió en dos, incluso los Green. Los supervivientes se dispersaron aterrorizados. En la creste se alzaba una figura oscura. Pakura, apoyada contra la pared del valle, miró a su salvadora. Entrecerrando los ojos para protegerse del sol, susurró: Señor que se caga. El puesto de avanzada del sur. Pero cuando la figura quedó más enfocada, su expresión se volvió pálida y cautelosa. Danzou la observó atentamente. Acabo de salvarte la vida. Sube. No necesitas esa postura defensiva, ni en tu mejor momento pudiste detenerme. Pakura, aún cautelosa, trepó la empinada pared del valle. Afuera, los cuerpos de sus enemigos confirmaron su identidad como ninjas de la niebla, pero su confusión solo aumentó. Cúrate las heridas. No te me mueras ahora, no vine aquí por nada. Pakura comenzó a vendar sus heridas, aunque nunca bajó la guardia. Haz tus preguntas. No hay necesidad de estar tan tenso. Ni siquiera mereces mi tiempo. El aura sofocante de Danzou dejaba claro que no fanfarroneaba. La presión obligó a Pakura a toser sangre, dejándola demasiado débil para mantenerse en guardia. Se sentó en una roca plana, resignada. ¿Por qué estás aquí en la tierra del viento? Para ti, a mí. La sonrisa críptica de Danzou solo profundizó su sospecha. Solo eres una carga, no muy valiosa, pero bastante útil. Un repentino aumento de intención asesina hizo que Pakura tosiera más sangre. Intenta lo que sea y me aseguraré de que este viaje sea un desperdicio. La mirada de Danzou se agudizó, fijándose en ella mientras se arrodillaba débilmente. Eres terco. Necesitaré que alguien me explique las cosas. A su señal, dos figuras emergieron de detrás de un afloramiento rocoso. Sus uniformes de shinobi de la arena eran inconfundibles. Quitaos las máscaras. Obedecieron, revelando expresiones aturdidas, claros signos de genjutsu. Baki, exclamó Pakura al reconocer a uno de ellos. Baki, reflexionó Danzou. Bueno, ese es un buen extra. El otro no sirve. Sin dudarlo, el segundo guardia sacó un kunai y se cortó la garganta, cayendo en un charco de sangre. Tú. Los ojos de Pakura brillaron de odio. Danzou consideró hacer un comentario sarcástico, pero decidió no imitar la teatralidad de Orochimaru. Demasiado desagradable. Chapter 68. Bargaining Chip. No me mires así. Cuando sepas la verdad, me lo agradecerás. Si tienes alguna pregunta, pregúntale. Danzou permaneció indiferente a su mirada odiosa. En todo caso, parecía ligeramente entretenido. Pakura reprimió su furia, aunque su corazón estaba lleno de confusión. Baki se ha curado la pierna izquierda de Maru. La mirada vacía y hueca de Baki miraba a lo lejos mientras respondía mecánicamente. Maru se lesionó la pierna derecha. Se la amputaron hace un año. Una oleada de emociones complejas invadió a Pakura. ¿Era este realmente el mismo camarada que conoció? Sus dudas se agudizaron. ¿Qué haces aquí, Baki? ¿No fue Kirigakure quien tomó el puesto avanzado del sur? Estoy aquí bajo las órdenes del que se caga. El puesto de avanzada del sur no fue tomado. ¿Cómo es posible? ¿Y los ninjas de Kirigakure? Su ira se transformó en conmoción. Continuó, desesperada por respuestas. Danzou observó su interrogatorio con una perversa sensación de satisfacción mientras la verdad comenzaba a salir a la superficie poco a poco. No, mientes. Estás bajo genjutsu, Baki. No he mentido. Nuestra misión era observar el comercio de Kirigakure e informar al que se caga. Aunque las respuestas de Baki fueron escasas, fueron suficientes para que Pakura armara un panorama sombrío. Sacrificios en el comercio de Kirigakure. Su tez se volvió más pálida y su chakra se encendió erráticamente. Su compostura anterior había desaparecido. No. Todos son mentiras. ¿Chillo sabía de esto? Silencio. Aferrándose a su última esperanza, se negó a aceptar la verdad. Esto no puede ser real. Pero no podía admitirlo. Negándose a rendirse, bombardeó frenéticamente a Baki con preguntas, buscando significado en un mundo que se derrumbaba. Danzou atrapó un kunai que le lanzaron y sonrió ante el colapso de Pakura. Todo esto es obra tuya, Danzou de la raíz de Konoha. Sé quién eres. Soy el héroe de Tsunagakure, no me manipularás. Su voz frenética estaba impregnada de dolor, pánico y determinación. Su chakra se encendió y la temperatura circundante se disparó al activar su liberación de quemaduras. Técnica de sellado. Runas negras se arrastraron por su cuerpo y el silencio cayó sobre el mundo una vez más. Sus movimientos se detuvieron. Se desplomó sobre una roca, con las extremidades débiles y sin vida, la mirada vacía como una muñeca destrozada, desechada tras un juego cruel. No. No es así, murmuró suavemente para sí misma. Danzou se acercó, pasándole suavemente la mano por el cabello castaño. Pakura no reaccionó. Está bien, te necesito. Ruth te necesita. Un día, volverás a Tsunagakure y les demostrarás lo equivocados que estaban. Eres el verdadero héroe de Tsunagakure. Su voz parecía resonar en su alma, trayendo consigo tanto tentación como salvación. Pakura levantó la cabeza ligeramente, con una leve chispa en los ojos. Miró a Danzou y suplicó, ¿es eso realmente posible? Por supuesto. Duerme ahora. Cuando despiertes, será un nuevo comienzo. Se acabaron las mentiras y las pesadillas. Por una vez, Danzou sonrió. A la luz del sol,
Su sonrisa era desconcertantemente sincera. Bakura se desplomó sobre la roca y quedó inconsciente. Usar genjutsu ahora puede haber sido poco ético, pero funcionó. Una vez acabado con Bakura, Danzou se dirigió a Baki. Pensó un momento antes de chasquear los dedos. Una hoja de chakra de viento se lanzó contra Baki, golpeándolo y estrellándolo contra una roca. Su destino era incierto mientras la sangre se acumulaba bajo él. La noche del desierto trajo consigo una fuerte caída de temperatura. Gimió Baki con el dolor que le nublaba la mente. Recuperando la conciencia poco a poco, sintió un agudo pinchazo en el rostro. Un chacal le roía la mejilla. Los carroñeros que se alimentaban de cadáveres notaron sus presas vivas y comenzaron a acercarse, ansiosos de carne fresca. Maldita sea. Con todas sus fuerzas, Baki logró alcanzar la bolsa de su pierna. De ella emergió un humo púrpura que se extendió rápidamente. El chacal más cercano cayó, luego el segundo, y el tercero. Los demás, aterrorizados, huyeron en la noche. Baki no esperaba que su mecanismo de trampa para cadáveres, diseñado para evitar que los enemigos saquearan su cuerpo, le salvara la vida. Se desmayó otra vez. El séptimo día, que Sekage Rasa finalmente recibió noticias del puesto avanzado del sur, junto con la carta encriptada de Baki. El trato había salido mal. Todos los shinobi de Kirigakure estacionados en el sur estaban muertos. Un misterioso tercero los había aniquilado, y se desconocía el paradero de Bakura. Rasa estudió el informe y una sonrisa intrigante se extendió por sus labios. Había vendido los mismos bienes a dos compradores. El shinobi de Kirigakure y un posible rival habían sido eliminados en el proceso. El comercio con Kirigakure había sido idea de Rasa, aprobada por los rangos superiores de Tsunagakure, quienes eran todos beneficiarios del trato. Después de todo, el pueblo no necesitaba demasiados héroes. Pero el trato con Danzou, ese era solo el secreto de Rasa. Los shinobi de Kirigakure, el linaje de liberación abrasadora y el puesto avanzado del sur, todos eran solo monedas de cambio. Chapter 69. Expansión. El mundo shinobi finalmente se había calmado y el tiempo pasó rápidamente. Había pasado 1 año y medio desde que Namikaze Minato se convirtió en el cuarto Hokage. Su prestigio en Konoha se estaba acercando silenciosamente al del Hokage más fuerte, el tercer Hokage. Esto no se debió solo a su fuerza, sino más bien a su influencia dentro del pueblo. Incluso el orgulloso clan Uchiha había sido conquistado por la naturaleza abierta y el carisma personal de Minato. Su política de tratar a todos por igual y la introducción de importantes inversiones financieras ayudaron a resolver muchos de los problemas políticos que dejó el tercer Hokage. Quizás inspirado por los éxitos comerciales que habían presenciado, Minato había pasado el último año implementando políticas que apoyaban fuertemente el comercio interno de Konoha y atraían a comerciantes de fuera de la aldea. La prosperidad de Konoha creció, beneficiando a los diversos clanes de la aldea. Sabiamente, se aliaron con el cuarto Hokage, reconociendo el potencial de mayores ganancias. Externamente, Konoha se presentaba como una nación victoriosa, adoptando una postura diplomática firme pero discreta que hizo que las demás aldeas no subestimaran a su joven Hokage. Incluso Iwagakure, conocida por su terquedad, suavizó su postura sobre el país de la hierba tras varios encuentros diplomáticos. Al mismo tiempo, la influencia de los ancianos disminuyó, ya que aparecían con menos frecuencia en la oficina del Hokage. Sin embargo, Danzou siguió siendo una excepción. Para el mundo exterior, parecía más el consejero principal del Hokage que un miembro del Consejo de Ancianos. Con la profunda confianza del cuarto Hokage, la influencia de Danzou en Konoha no hizo más que crecer. Sus métodos decididos y pragmáticos le granjearon gradualmente el reconocimiento de muchos clanes shinobi. En la oficina del Hokage, los planes para la próxima fase de desarrollo de la aldea estaban en pleno apogeo. Esta zona necesita reforzar la barrera y quiero que esté terminada en 2 meses. En cuanto al trazado de esta calle, Minato se preparaba para expandir Konoha en 1/3 más. Ya se habían reclutado artesanos de todo el país del fuego. Los diversos representantes de los clanes presentes se mostraron entusiasmados con la expansión, ya que se beneficiarían directamente de ella. Además de proporcionar vivienda a quienes no la tienen, atraeremos a unas 1.000 familias de la Tierra del Fuego y estableceremos 3 calles comerciales. Minato ya había ultimado los detalles de la expansión con Danzou. La mayor parte de la reunión giró en torno a la asignación de tareas, pero a juzgar por las sonrisas en los rostros de los líderes del clan, estaban satisfechos con la distribución de las ganancias. De repente, con tantos soldinos nuevos, ¿no se aprovecharán las demás aldeas? Higashi expresó su preocupación. Desde su fundación, Konoha había absorbido constantemente nuevos soldinos, pero nunca a esta escala. Déjale eso a Ruth. Danzou asumió la tarea con calma y continuó. En cuanto a la incorporación de nuevos soldinos, sugiero que las 16 aldeas en un radio de 30 kilómetros de Konoha estén bajo nuestra administración. Cuando Konoha necesite sangre nueva, podemos seleccionar oldinos de estos asentamientos. Esto ayudará a evitar la infiltración de espías y a asegurar su rápida integración. ¿Y qué pasa con el Daini?, preguntó alguien, escéptico sobre el plan. Está decidido. Procederemos como sugirió el anciano Danzou. Enviaré una carta al Daini, dijo Minato, tomando la decisión.
Se giró hacia Narashikaku, quien permanecía en silencio cerca. Preparar un plan detallado para regular los pueblos circundantes. Sí, respondió Shikaku. El anterior patriarca del clan Nara había dimitido hacía 3 meses, y Shikaku ahora lideraba el clan. Siendo viejo amigo de Minato, Shikaku, junto con Yamanake Inohachi y Akimichi Chida, se habían aliado naturalmente con el cuarto Hokage. Minato, a su vez, demostró su confianza y espíritu de inclusión. Si alguien estaba destinado a convertirse en una figura clave en el futuro de Konoha, Narashikaku era uno de los principales candidatos. Como secretario personal de Minato, Shikaku se había involucrado en casi todos los asuntos de la aldea en tan solo 3 meses. Sus contribuciones reforzaron aún más la reputación de Minato entre los clanes. Ni siquiera Danzou podía negar que Namikaze Minato se había convertido en un político notablemente capaz, superando con creces al tercer Hokage en su visión del futuro de Konoha. Bajo la influencia de Danzou, la movilidad social también mejoraba gradualmente. Cuando finalmente terminó la reunión, todos se fueron con expresiones de satisfacción. Una vez que solo quedó Danzou, la sonrisa habitual de Minato regresó, aunque su agotamiento era evidente. Deberías volver a casa y descansar pronto, o Kusina vendrá a buscarte, comentó Danzou. ¿Milímetros te gustaría cenar con nosotros?, ofreció Minato. No, todavía tengo asuntos que atender. Danzou declinó por lo que parecía la 100ª vez. No iba a arriesgarse a probar la comida de Kusina con su carácter fogoso. Vigila la ciudad de Shichirekawa. Parece que Sarutoubi envió gente a investigar, añadió Danzou. A pesar de la aparente paz, los conflictos ocultos no han cesado durante el último año. Entendido, tendré cuidado. Minato no estaba demasiado preocupado. Tenía claras las prioridades. El pueblo de Shichirekawa era el sustento financiero de Konoha. Más de la mitad de la financiación de las políticas de la aldea provenía ahora de allí. Cualquiera que se atreviera a tocarlo era un enemigo de Konoha. Chapter 70. Shichirekawa. A una medida que la luz del sol bañaba Konohagakure, las calles se llenaron rápidamente de comerciantes y oldinos. La reciente expansión había atraído a muchos forasteros en busca de nuevas oportunidades. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. La puerta de la oficina de la torre Hokage resonó con el sonido de los golpes. Pasa, invitó la voz tranquila de Minato. Hiruzen Sarutoubi entró lentamente, sus ojos escaneando el entorno familiar, con un rastro de nostalgia en su mirada. Minato dejó los pergaminos en los que estaba trabajando y se puso de pie para saludar al tercer Hokage, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Minato, ¿para qué me necesitabas? Se trata de la tierra de la hierba otra vez. Con la expansión en curso, muchos miembros de RUT han sido reasignados, así que necesitamos ayuda, explicó Minato. Oficialmente, el país de la hierba era una nación neutral. Tras varios enfrentamientos diplomáticos, Iwagakure reconoció su soberanía y retiró sus fuerzas al país de la tierra. Sin embargo, la pugna entre Konoha e Iwagakure por la influencia en el país de la hierba nunca cesó del todo entre bastidores. Para ambas aldeas, el país de la hierba era un punto estratégico crucial. Minato esperaba que el equipo Anbu de Hiruzen pudiera hacerse cargo del asunto. Entendido. Déjamelo a mí. No permitiré que los intereses de Konoha se vean comprometidos, asintió Hiruzen sin dudarlo. Ambos intercambiaron información sobre los últimos acontecimientos y desafíos de Konoha hasta que Shikaku Nara llamó a la puerta y entró con documentos urgentes para el cuarto Hokage. Hiruzen interpretó esto como una señal para marcharse. De regreso a la propiedad de Sarutoubi, Hiruzen parecía preocupado al regresar a casa. Anciano, ¿qué tarea te encomendó el cuarto?, preguntó una voz. Asuma Sarutoubi, de 17 años, con un cigarrillo colgando de sus labios, apareció ante nuestros ojos con aire rebelde y despreocupado. Probablemente esté relacionado con la investigación en la que trabajabas. Se ha descubierto, dijo Hiruzen, encendiendo su pipa. Frunció aún más el ceño. No puedo creer que sean tan atrevidos. Es una traición contra el país del fuego, dijo Asuma con una ira apenas disimulada. No había respeto en su tono, solo frustración. Su actitud se correspondía con su rol como miembro de los 12 guardianes ninja. Creían que el daimyo del país del fuego era el verdadero fundamento de la nación. Algunos incluso abogaban por la disolución de las aldeas ninja y le prometían plena lealtad. El regreso de Asuma a Konoha fue parte de la investigación sobre la ciudad de Shichirekawa. Aunque oficialmente estaba bajo el control del país del fuego, ningún noble que intentó extender su influencia en la ciudad lo logró. A medida que la riqueza de Shichirekawa crecía, finalmente captó la atención de los altos mandos del país del fuego. Yo tampoco pensé que llegarían tan lejos. Los ojos de Hiruzen se nublaron con incertidumbre. A partir de los datos que trajo Asuma y de sus propios hallazgos, quedó claro que la economía de Konoha se estaba volviendo cada vez más independiente del país del fuego. Esto no tenía precedentes en los años de Hiruzen como Hokage. Una Konoha independiente, fuera del control del daimyo. No estaba seguro de si era algo bueno o malo, pero sin duda había provocado la ira del daimyo. Tenemos que informar al daimyo. Anciano, haz lo que puedas para negociar. Si esto sigue así, Konoha perderá la confianza del daimyo, advirtió Asuma antes de marcharse. Hiruzen se sentó allí por un largo tiempo, perdido en sus pensamientos, antes de esbozar una sonrisa amarga. ¿Cómo podría negociar? Hace un año, podría haber reunido a algunos clanes para oponerse al cuarto Hokage, pero ahora,
En la oscura cámara subterránea, la misma silla de piedra permaneció como siempre. Se fueron de Konoha. Deberíamos. El tono de Itachi era tranquilo, pero había un matiz oculto. No es necesario. El conflicto es inevitable, solo es cuestión de tiempo, respondió Danzou, mirando al joven Uchiha. Como joven maestro de la ciudad de Shirakage, ¿qué has observado durante el último año? Estabilidad, prosperidad. Konoha se ha vuelto más fuerte como resultado, respondió Itachi sin dudarlo. Fingiendo ser un noble huérfano superviviente, Itachi presenció de primera mano la transformación del pueblo de Shirakage. Vio a sus habitantes evolucionar de insensibles y desesperanzados a respetuosos y orgullosos. La riqueza generada por la ciudad de Shirakage también había beneficiado a Konoha. Bajo el liderazgo del cuarto Hokage, los prejuicios contra el clan Uchiha se habían desvanecido gradualmente. El clan había comenzado a integrarse en la aldea mediante diversas misiones y responsabilidades. Todo marchaba bien. Itachi se sentía satisfecho, este era el sueño que él y Shisui habían compartido. Pero no todos comparten esa opinión. Algunos aún quieren ver a los plebeyos reducidos a vivir en chozas destartaladas y a los shinobi atados como animales para jugar con ellos, dijo Danzou con aire sombrío, observando el pequeño cuerpo de Itachi. Hazte más fuerte rápidamente, Itachi. El clan, la aldea, la nación, todo el mundo shinobi, no serán tus cadenas. Tus ojos verán más allá de todo eso. Su voz estaba llena de expectativa, junto con un toque de frustración hacia el sistema mismo. ¿Por qué el sistema no reconocía la lealtad y el respeto de Itachi? Podía sentir el reconocimiento del chico, pero el sistema se negaba a reflejarlo. Siempre estaré a tu derecha, presenciando tu camino, prometió Itachi, arrodillándose sobre una rodilla. Pequeño enano, el lado derecho de Danzo-sama está reservado solo para mí. Una voz fría y hermosa resonó detrás de Danzo. La temperatura en la cámara pareció aumentar a medida que la irritación del orador se hizo palpable. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.